Ya está. Noticias, allá el pastor Abraham está bien contento, ¿verdad? Muy contento. Ahora tuvieron el Día del Niño allá en México y me estaba diciendo que tuvieron en asistencia como 80, ¿verdad? 80 niños, ¿verdad? 80 niños. La iglesia apenas tiene un año y medio, por ahí más o menos. Un año. Por ahí un año y medio tiene la iglesia y ya tiene más o menos como 80. Y la mayoría niños, fíjense, ¿verdad? Niños. Entonces, Dios les está bendiciendo, ¿verdad? Dios les está bendiciendo, Dios está haciendo bueno con ellos. Y bueno, el pastor me llamó, estaba bien contento, ¿verdad? Los hermanos también estaban contentos de que Dios había trabajado en los corazones de los niños. Y bueno, nosotros pues nos gozamos con ellos, amén. Entonces, bueno, esas son un poquito de noticias de lo que está pasando allá con el pastor Abraham. Y les comentamos esto por cuestiones de que él es nuestro misionero, ¿verdad? Nosotros estamos apoyándole también con nuestro granito de arena, amén. Entonces, les comentaba eso también y pues nos gozamos con todo lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar para empezar nuestro servicio, amén. Vamos a orar, entonces le voy a pedir al hermano Román que ore para empezar nuestro servicio, amén. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos, mi Dios, y a la vez en todo lugar, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por la bendición, Señor, que nos da de poder congregarnos en este lugar, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, por cada hermano que estamos aquí, Señor, reunidos, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, para escuchar lo que tú quieres que escuchemos, mi Dios amado. Queremos poner este servicio, Señor, en tus manos, Padre. Queremos que sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, que todo lo que se lleve a cabo, mi Dios amado, seas tú glorificado, Señor, tu nombre sea exaltado, Padre amado, porque usted merece gloria y merece honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta pareja que nos está visitando también, Señor, mi Dios. Mira, Señor, te pedimos por ellos, que los cuides y los guardes, Señor. También por su hijo, Padre, y por los demás hijos que tengan, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, y que Señor, no sea la última vez que nos visitan, Padre. Queremos pedirte, Señor, por ellos, que tú los cuides, los protejas también a ellos y a cada uno de nosotros, Señor, mi Dios. Queremos poner este servicio en tus manos, Padre, para la gloria y honra de tu poderoso y precioso nombre. Pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Amén, Padre. Gracias, Padre amado. Amén. Ahí estuvo la oración para que Dios esté aquí con nosotros. Amén. ¿Verdad? Su presencia esté con nosotros. Bueno, entonces vamos a cantar un canto congregacional, ¿verdad? Chofi, pásale un canto a los hermanos, un himnario, el número 1 y al hermano Román. Acuérdense que después vamos a estar comprando himnarios, ¿verdad? Ahorita nomás son temporarios estos, y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar número 1. Hay una fuente sin igual. Todos cantando con voz alta, dice así. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en
cantaditos. Ya más después vamos a estar cantando quizás 2, ¿verdad? Pero ahorita más o menos esto nomás. Bueno, seguimos adelante y versículos. ¿Quién trae versículos? A ver, ¿quién se sabe un versículo? A ver, un versículo por ahí. Noel. Orar sin cesar, ¿verdad? Antes que se lo ganen. A ver, ¿quién trae otro versículo, hermano Román? Hermano, Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ahora vuestra casa os es dejado desierta. Ahí está, ¿verdad? ¿Es San Juan? No, Mateo. Oh, Mateo. 23, 37 y 38. Ahí está. A ver, ¿alguien más? A ver, Jesús. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Otro versículo, ¿alguien más? Primero de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero de Pedro 5, 6 y 7. Él tiene cuidado de nosotros, amén. Él tiene cuidado de nosotros. A ver, ¿alguien más? A mi esposa. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí está, ¿verdad? Bien importante. A ver, yo también voy a decir uno. No se me vaya a olvidar, ¿verdad? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. San Juan, Santiago 4:4, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Un versículo. Proverbios 3, 7. No se sabio en tu propia opinión, temar a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal, ¿verdad? Temer a Jehová. Ahí está, ¿verdad? A ver, ¿alguien más a la 1? A ver, ¿alguien más a las 2? Y seguimos adelante. Muy bien, los versículos. Acuérdense que siempre tratamos de decir un versículo, ¿verdad? Pues para memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Más bien importante. Hay veces que no sabemos todos los teléfonos, ¿verdad? No sabemos todas las direcciones, hasta las calles muchas veces, ¿verdad? Y es bueno memorizar un versículo de la Biblia, amén. Hay miles de versículos en la Biblia disponibles para nosotros, amén. Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a tener un canto con el hermano Román. Voy a quitar todas mis cositas. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos sentimos bendecidos por su presencia aquí. Gracias, que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Hagan de esta su hogar y qué bueno que están aquí, ¿verdad? Aquí es el mejor lugar para estar, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, que Él quiere que le conozcamos de su palabra y así es, amén. La fe viene por el oír, dice, y la fe el oír por la palabra de Dios. Este canto, hermano, habla, mire, déjale un versículo antes de que lo cantemos. En Hebreos capítulo 11, mire lo que dice aquí, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios vea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe, dice hermano, muchas veces queremos agradar a Dios, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos enseña cómo agradar a Dios, hermano. Amén. Dice que sin fe es imposible. Tenemos que tener fe, hermano. Y la fe muchas veces nos falla. Amén. Muchas veces, hermano, nos pasa como Pedro, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Le digo, hermano, porque cuando estuve en el hospital, me pasó como Pedro. Pero gracias a Dios que el Señor nos sustentó, ¿verdad? Y el Señor nos guardó, hermano, Él es bueno, Él no nos reprocha, Él está ahí para levantarnos, cierto, ¿verdad? Cierto. Y este canto habla de esto más o menos. Oh, perdóneme, deja sacar la... Porque no me lo sé de memoria, pues. No me lo sé. Y esto, hermano, habla más o menos de la fe, ¿verdad?
sabrás que tú solo no estás. El Dios de la montaña es el Dios de los valles. Si algo anda mal, lo cambia bien. Dios de buenos tiempos es el Dios de los malos. Amén. Amén. Dios del día y de la noche también. Dios del día y de la noche también. Un aplauso. Ahí está, ¿verdad? Amén. Es el Dios de todo, ¿verdad? Así es. Muy bien cantado. Muchas gracias, hermano Román, por ese canto. Adiós, hermano. Sí. Muchas gracias, hermano Elian, por ese canto. Muchas gracias. Nosotros lo disfrutamos, ¿verdad? Ese canto que habla del Dios de la montaña, el Dios del valle, ¿verdad? Así es. Como diciendo que Dios no nomás es Dios de lo fácil, pero también de lo difícil, ¿verdad? También Dios está en todos lados. Amén. Bueno, alguien tiene un testimonio, a alguien que Dios le haya ayudado, ¿verdad? Que ustedes hayan visto la mano de Dios, que Dios les haya mostrado su amor, su paciencia, su misericordia. ¿Algún testimonio que ustedes puedan decir, hermano? Hermano, pues gracias a Dios, no, más bien agradecimiento a Dios, ¿verdad? Amén. Mi hermano, porque Él cada día, hermano, nos muestra su amor, su misericordia, hermano. Amén. Simplemente con levantarnos, hermano, Amén. ¿verdad? Respirar, levantarnos de la cama, abrir los ojos, hermano. Es una bendición de Dios. Amén. Dice su palabra que son nuevas su misericordia cada mañana, ¿verdad? Amén. Y agradecido con Dios, hermano, por todo lo que Él nos ha dado. Ujú. Mi hermano, aún por las aflicciones que llegan a nuestra vida, hermano, que Dios sea bendito, ¿verdad? Y sea glorificado en todo, hermano. Es para su gloria y para su honra, Amén. hermano. Estamos contentos, hermano. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y hasta aquí no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Ujú. Y hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno, nos dio la salvación, nos dio a su Hijo Jesucristo, hermano. Amén. ¿Verdad? Y tenemos vida eterna, hermano, y eso le agradezco a mi Señor, ¿verdad? Porque aunque yo, mi hermano, perfecto no soy, ¿verdad? Pero tratamos de agradar al Señor, hermano, Ujú. ¿verdad? Pero sabemos que fallamos, pero no quisiera fallar, hermano. Pero Él es bueno. Amén. Él no nos falla, dice que aunque nosotros le falláramos, Él permanece fiel, hermano. Así es. ¿Verdad? Pero cada día eso no se excusa, ¿verdad? No se excusa, hermano, pedir al Señor que nos ayude en nuestras necesidades, en nuestra lucha. Y Él nos ayuda, hermano. Él nos fortalece. Amén. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Amén. Ahí estuvo. ¿Alguien más tiene un testimonio? Que Dios ha sido bueno con él. Hermano Adrián, ¿algo que quiera decir? Ahorita no, sí tengo muchas cosas, pero no sé, ahorita no tengo. Bueno, Dios ha sido bueno con sí, usted, no, ¿verdad? sí, demasiado. Ajá. Sí. Le ha dado trabajo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios desde que llegué aquí a Washington, nunca me ha faltado trabajo. Ahí está el Señor, ¿verdad? Ese es un gran testimonio, ¿verdad? De que, fíjense, mucha gente no tiene trabajo, mucha gente necesita trabajo y ahorita el hermano Adrián está dando un testimonio que Dios siempre le ha dado Amén. trabajo, ¿no? Amén. Y ese solamente es Dios, amén. ¿Verdad? Ahí está. A ver, ¿alguien más otro testimonio? Jesús. Pues dar gracias que nos ha dejado un día más. Amén. Dar gracias a Dios. También dar gracias a Dios que a mí me ha puesto el deseo de querer venir a escuchar su palabra. Amén. Amén. También dar gracias de que nos ha dejado, que nos ha cuidado de todas las enfermedades, como es de la pandemia Ujú. que acaba, que pasa o que está, que
Bien, doy gracias por el trabajo que hasta ahorita no nos ha faltado. Amén. Eso es lo que quería dar gracias. Amén. A ver, ¿alguien más? ¿Un testimonio acerca de que Dios ha sido bueno? Ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante con nuestra predicación de la palabra de Dios, a cargo del hermano Leo Jr. Entonces, siempre yo doy gracias a Dios por él, ¿verdad? De que se levanta temprano, lee su Biblia, está en comunión con Dios, ¿verdad? Le está echando ganas y es un ejemplo también para mí, ¿verdad? Entonces, vamos a recibirle con un aplauso. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en otro servicio del domingo. Gracias por su visita, hermano Adrián. Gracias por su visita. Le agradecemos su visita. Y pues estamos agradecidos de que usted y su familia esté aquí con nosotros. Amén. Y pues gracias y bienvenidos a todos también ustedes por estar aquí con nosotros en otro servicio más del domingo. Nuestro texto de hoy en día va a ser Juan 21. Vamos a estar en Juan 21. En Juan 21 y vamos a mirar 4 versículos de este capítulo, Juan 21. Y también el tema de hoy en día se llama Las 3 preguntas en Juan 21. Las 3 preguntas en Juan 21 y vamos a ver unos 4 versículos y nuestro tema es las 3 preguntas en Juan 21. Amén. Y nuestro primer versículo va a ser Juan 21:5. Cuando tengan de amén. Amén. Juan 21:5 dice, 19. Juan 21:5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Ahora 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahí están los versículos que vamos a estar mirando en Juan 21. Amén. El tema de hoy es las 3 preguntas en Juan 21. Y pues hoy en día vamos a ver a un hombre que se llamaba Pedro. Amén. Vamos a ver a un hombre que se llamaba Pedro. Un poquito historia de Pedro es que Pedro fue un pescador. Fue un pescador antes de seguir a Jesucristo. Pedro fue un pescador que pescaba por los pescados. O sea, ese era su negocio. O sea, él pescaba pescados y luego los vendía a la gente. Eso es lo que él hacía antes. O sea, él era un pescador. Y luego después miramos que se hace un discípulo de Cristo. Cristo le llama, dice, ven, sígueme. Entonces se hace un discípulo, empieza a aprender de Cristo y todo eso. Y luego después miramos que se convierte en un apóstol. Y se hace el apóstol Pedro. Amén. Y pues también otra cosa es que Pedro también fue uno de los más, desde el más fracaso hasta el más grande de los triunfos. O sea, Pedro, otra cosa de Pedro es que cuando se llevaban a Jesucristo, o sea, cuando Judas traicionó a Cristo, y entonces los que arrestaron a Cristo lo empezaron a llevar, lo iban llevando al sumo sacerdote y todo eso. Amén. Y pues ahí Pedro, cuando le llevaban, Pedro estaba siguiendo de atrás. Y entonces es en eso que él está ahí donde Cristo estaba y una persona le mira y le dice, tú eres uno de ellos.
o sea, tú estabas con ese hombre. Y en eso es que pasa, es que Pedro empieza a negar a Cristo. Y pues sabemos que él negó a Cristo 3 veces. O sea, la persona decía, tú eres uno de ellos. Yo te vi cuando estabas con ese hombre. Hasta tu acento galileo te descubre. Y le decían todo eso. Y pues él decía que no conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. 3 veces. Y dice la palabra que empezó a maldecir y todo eso. Y miramos en eso que negó a su maestro 3 veces. Su maestro que había, o sea, estuvo, lo negó 3 veces, diciendo, no conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre. Y luego dice la palabra que empezó a maldecir. Y dice que no conozco a ese hombre. O sea, se puede imaginar uno la escena. Pero es caso que Pedro negó a su maestro 3 veces. Cuando le llevaban a Cristo al sumo sacerdote, o sea, cuando lo arrestaron. Pero aunque todo eso pasó, después de todo eso, miramos que en el libro de Hechos, Pedro ahora proclama al Señor en el Pentecostés. O sea, cuando él está diciendo, cuando en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y les llena con poder y fuego para predicar la palabra, empieza a predicar de Cristo. Que usted le dice a la gente, ustedes necesitan ser salvos. Al que mataron colgando en un madero, ustedes necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Eso pasó en el Hechos. Pero aquí miramos que le negó 3 veces. Pero después de todo eso, en el Hechos, ahora le miramos proclamando al Señor, predicando del Señor, diciendo a la gente, arrepiéntate. Tú necesitas a Cristo que te salve de tus pecados. Porque si no la aceptas, tú vas a ir al infierno. Y empieza a predicar de Cristo con poder y con fuego. Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio ese poder para predicar la palabra del Señor. Para predicar de Cristo. Y es en eso que miramos todo eso. Pero antes de eso, y después de la resurrección de Cristo, o sea, cuando Cristo resucitó y luego Cristo aparece a sus discípulos, miramos que Él decidió volver a pescar. O sea, en Juan 21, ahí atrásito, o sea, miramos después de que Cristo resucitó y luego después de que Él apareció a los 12 discípulos cuando estaban escondidos ahí en un lugar, Cristo aparece a ellos y todo eso. Y pues todo eso pasa. Pero luego miramos que Pedro decidió volver a pescar otra vez. O sea, a su antiguo negocio, lo que decía de pescar. Y pues en eso ha sido criticado por eso. O sea, Pedro, por volverse a pescar después de la resurrección, después de la aparición. O sea, porque empieza a volver para atrás a lo viejo, a lo que antes hacía. O sea, porque la cosa es que Cristo había resucitado. Hasta se había aparecido a ellos. Pero Él decidió, en vez de tener gozo diciendo, el Señor vive, sirvámoslos, prediquemos de Él resucitó, vive. En vez de tener gozo, ánimo y seguir adelante, pues ¿qué hizo? Volvió a lo que hacía antes, pescar. O sea, se volvió a las cosas que hizo antes. En vez de tener ánimo, decir, Cristo vive, ha resucitado, prediquemos de Él, sigámoslas. Aunque Cristo resucitó y hasta apareció a ellos, Él de todos modos se volvió para atrás a pescar. Y es por eso que a veces la gente lo ha criticado por eso. Aunque yo creo que la crítica no le hace nada ahorita. Pero es por eso, o sea, porque Cristo había resucitado, después había aparecido a ellos. O sea, debía dar razón a Pedro de tener gozo, de tener ánimo, de seguir adelante. Pero no.
en vez de eso, se fueron tristes para atrás a pescar, a hacer las cosas que hacían antes. Amén. Y miramos eso. También miramos como Pedro pues decidió volver a hacer eso. Miramos que también los otros discípulos decidieron ir con él. O sea, Pedro decidió volver para atrás, a pescar, a hacer lo que hacía antes. Y pues como los otros discípulos miraron a Pedro hacer eso, pues ¿qué crees que pasó? También ellos decidieron ir con él, volver para atrás. ¿Y qué podemos mirar en eso? Bueno, podemos mirar que a veces nuestras decisiones afectan a otros. Amén. A veces lo que nosotros hacemos pueden afectar a otros. Cierto. De igual manera como esta decisión de Pedro de volver para atrás afectó a los demás discípulos de volver para atrás. Porque ellos miraron eso. Y eso es lo que podemos mirar en eso, que a veces nuestras decisiones que nosotros hacemos pueden afectar a nuestro alrededor, Amén. a otros. Amén. 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 Pero ahora miremos las 3 preguntas de Cristo que prepararon a Pedro para el Pentecostés. Amén. Amén. Y lo primero es que la pregunta simple que busca los hechos. Versículo 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no, una vez más. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. O sea, aquí miramos que Cristo pregunta a los discípulos, a Pedro, ¿tenéis algo de comer? Amén. ¿Tenéis algo de comer? O sea, para contexto, en este tiempo, los discípulos eran un grupo hambriento, cansado y desalentado. Eso es lo que eran. O sea, eran un grupo de hombres que estaban cansados, que estaban desalentados y pues también estaban hambrientos. Miramos eso. Amén. O sea, habían estado también pescando toda la noche sin sacar nada. O sea, ellos se fueron a pescar, pescaron toda la noche, pero la palabra de Dios dice que no sacaron nada. O sea, imagínense. O sea, ellos pensaron que pues trabajamos en vano. De nada sirvió que pesquemos en la noche. O sea, porque no sacamos nada. Amén. Y pues miramos que ellos pensaban que pues su trabajo era en vano. Estaban cansados, ya querían tirar la toalla y todo eso. Así es. Estaban desalentados y todo eso. Y de igual manera, muchos de nosotros estamos como ellos. Derrotados, agotados, cansados y todo eso. De igual manera como los discípulos en este tiempo. O sea, ellos estaban cansados. Yes. Imagínense, habían estado despiertos toda la noche tratando de pescar algo, pero no habían pescado nada. Y pues tenían cansancio. Amén. Estaban agotados, desalentados. Yes. Y de igual manera, a veces nosotros nos hallamos así, cansados, agotados, desalentados por las cosas que nos pasan. ¿Sí miramos eso? Yes, amén. 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 Y es por eso que Jesús llamó a la atención de los discípulos haciéndoles una pregunta importante. Y esa pregunta era, ¿tenéis algo de comer? O sea, en otras palabras, ¿habéis pescado algo? ¿Habéis pescado algo? O sea, él pudo haberles hecho una pregunta menos directa, como por ejemplo, ¿cómo les va con el equipo de pesca? O otra pregunta. Pero él decidió preguntar, ¿tenéis algo de comer? Amén. ¿Tenéis algo de comer? Y él podría preguntar otra pregunta, pero les preguntó de todos modos eso, ¿tenéis algo de comer? Amén. Pero Cristo ya sabía la respuesta, ya conocía
la respuesta. Ya conocía que ellos le iban a decir, no, Señor, no tenemos nada. Nosotros estábamos despiertos toda la noche tratando de pescar algo. No sacamos ninguna cosa. O sea, pero ya Cristo ya sabía. Pero les preguntó. Pero Él ya sabía lo que ellos iban a decir. Amén. Pero ¿por qué les preguntó entonces? Si ya sabía su respuesta. Si ya sabía que ellos habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. Bueno, o sea, Él sabe, o sea, Cristo sabe lo que anda en nuestras vidas. Ya sabe todo de nosotros. Ya sabe qué hemos pasado. Ya sabe todo acerca de nosotros. Nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, cómo andamos. O sea, Él ya sabe todo. No necesita que alguien le diga. O sea, cuando ahí en Juan, cuando decía que y no necesitaba testimonio de ninguno. ¿Por qué? Porque Él ya sabía. Sabía todo. Él sabe todo acerca de usted y yo. Amén. Pero Él quería escuchar de ellos. O sea, Él ya sabía su respuesta. Ya sabía que andaba con ellos. Pero lo que Él quería es que ellos le dieran a conocer sus necesidades. Aunque Él ya sabía sus necesidades, Él quería que ellos mismos, por su propia voluntad, por su propia boca, les diera a conocer sus necesidades. O sea, hablar con Él, Señor, tengo esta necesidad. Señor, estoy pasando este problema. Señor, estoy pasando esta circunstancia. Estoy teniendo un estrago en mi vida. O sea, Él quiere que nosotros le demos a conocer nuestras necesidades. Que hablemos con Él. O sea, porque, como ya les había dicho, Él sabe cómo andan las cosas en nuestra vida. Pero anhela que se las contemos. O sea, que hablemos con Él. Que hablemos con Él. Él quiere que hablemos con Él. Que le digamos. Que nuestra propia boca hable a Él. Señor, tengo esta necesidad. Tengo este problema. O sea, Él ya sabe que tenemos eso. Pero lo que Él quiere es que nosotros mismos le digamos, le demos a conocer nuestras necesidades. O sea, que hablemos con Él. Amén. O sea, antes, como por ejemplo, antes de que podamos ser salvos, ¿qué debemos de hacer? Debemos admitir que estamos perdidos. O sea, antes de nosotros poder salvos, nosotros mismos tenemos que admitir que estamos perdidos y que lo necesitamos a Él. Amén. También otro es que antes de que pueda llenarnos, debemos admitir que estamos vacíos. O sea, el punto es que nosotros le digamos, que le demos a conocer lo que anda con nosotros. Si tenemos un problema, dígaselo al Señor. Si está pasando por una cierta circunstancia, dígaselo al Señor. Él quiere oír usted. O sea, aunque Él ya sabe todo de usted, mejor que ninguna persona, Él todos modos quiere oír. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Por eso es que Cristo preguntó, ¿tenéis algo de comer? O sea, Él ya sabía que ellos no tenían nada de comer. Pero miramos que Él le preguntó. ¿Pero por qué les preguntó? Porque Él quería oír de ellos. Aunque Él ya sabía lo que le iban a decir, pero Él quería oír a ellos. De igual manera, a nosotros, el Señor ya sabe lo que anda con nosotros, pero Él quiere oír de nosotros, que nosotros le digamos. Porque Él es nuestro Padre Celestial, amén. Él quiere oír de nosotros. Nosotros como sus hijos
Él quiere oír de nosotros. Quiere oír de nosotros. Aunque Él ya sabe todo acerca de nosotros, todos modos, Él quiere oír de nosotros. Amén. Amén. La segunda cosa es que la pregunta permanente que pide el primer lugar, versículo 15. Versículo 15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Una vez más, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Esa es la segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? O sea, se lo preguntó a Pedro, el que pensaba que ya no era digno. O sea, esta pregunta era una pregunta para Pedro. ¿Por qué? Porque sabemos que Pedro había negado al Señor 3 veces. Amén. Y pues como había negado, quizás él sentía, o sea, como pues triste, que ya no era digno, que ya no era digno de ser un discípulo, que ya no era digno de ser un apóstol por lo que había hecho. Amén. O sea, él había negado a su maestro, a su Señor, a su Salvador 3 veces. Y pues después de eso, la palabra de Dios dice que se fue llorando. Amén. Cuando oyó cantar el gallo, dice que se fue, o sea, llorando. O sea, estaba triste por lo que había hecho. Había negado a su maestro 3 veces. Y en eso miramos que quizás se sintió que ya no era digno de estar con Cristo. Que ya no era digno de ser un discípulo de Cristo. Amén. Por lo que había hecho. Negando a su Señor 3 veces. Amén. Y es por eso, Cristo ya sabía eso, que se sentía que no era digno. Y es por eso que Cristo se le pregunta esta pregunta a él. Le preguntó: ¿me amas más que estos? O sea, Cristo le preguntó a Pedro, porque Pedro era el que pensaba que ya no era digno por lo que había hecho. O sea, y miramos pues que Cristo llamó a Pedro por su antiguo. Otra cosa es que miramos que Cristo llamó a Pedro por su antiguo nombre. O sea, dijo: Simón, Simón, hijo de Jonás. O sea, usó su antiguo nombre. Simón, hijo de Jonás. Luego empieza a decir: ¿me amas más que a estos? O sea, miramos que Cristo buscó a Pedro donde sabía que él estaba. Él buscó a Pedro donde él sabía que donde él estaba. Él pensaba que ya no era digno, que ya había fracasado y todo eso. Y es por eso que Cristo lo busca donde él estaba. Amén. Le pregunta esta pregunta, usa su nombre antiguo, Simón, y todo eso. Y miramos que Cristo le preguntó a Pedro si le amaba más que todo lo que le daba. O sea, Cristo le preguntó: ¿me amas más que a todos estos? O sea, ¿me amas más que al mar? ¿Me amas más que la barca? ¿Me amas más que estas redes que significaron tanto para ti? ¿Me amas más que los pescados? ¿Me amas más que estos amigos? O sea, recuerda que Pedro era un pescador. Y como un pescador, uno se puede imaginar que pues amaba el mar. Amaba andar en la barca, pescando con sus amigos. Pescando, andando sobre el mar. O sea, porque ese era su trabajo. Y pues uno se puede imaginar que amaba. O sea, todo eso, hacer ese trabajo, pescar, andar en la barca, andar con sus amigos y todo eso. Y es por eso que Cristo le pregunta: ¿me amas más que a todo esto? ¿Me amas más que todo esto que te rodea? El mar, la barca, estas redes y todo eso. O sea, Cristo le preguntó eso.
O sea, miramos que esta pregunta hecha 3 veces corresponde a las 3 negaciones de Pedro. O sea, porque dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y luego después, otra vez en el 16, Cristo dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego en el 17 dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amén. O sea, Cristo le preguntó 3 veces, porque Pedro le negó 3 veces. Y cuando Cristo le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? O sea, Cristo en ese momento estaba restaurando a Pedro. Estaba animando a Pedro. Amén. Lo estaba restaurando. Aunque había negado a Cristo 3 veces, Cristo todavía lo amaba. Amén. Y es por eso que Cristo restauró a Pedro diciendo a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Porque esas 3 veces del Señor cuando dijo, ¿me amas? Correspondió a las 3 veces que Pedro dijo, no conozco. Amén. Amén. Tercero es que la pregunta severa que le pide a Pedro que le siguiera. Versículos 21 y 22. Cuando tengan, amén, ahí nomás. Amén. Dice, 21-22 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Una vez más, cuando Pedro le vio, o sea, él vio a Juan, o sea, en el versículo 20, para contexto, estaba ahí el apóstol Juan, o sea, el discípulo Juan, y luego dice, cuando Pedro le vio, o sea, a Juan, el discípulo Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué de Juan? Amén. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Amén. Amén. O sea, miramos que Cristo le dijo a Pedro, o sea, antes de todo eso, mira, Cristo le había dicho a Pedro que él tenía que alimentar a las abejas, apacentar a las abejas. Y luego después de hacer todo eso, Pedro iba a morir como un mártir. Amén. Cristo le había dicho eso, que tú, Pedro, tienes que apacentar, tienes que alimentar, tienes que cuidar a mis ovejas. Y después que hayas acabado, vas a morir como un mártir. O sea, iba a ser muerto por la causa de Cristo. Amén. Amén. Y luego cuando Cristo le dice, sígame. O sea, la palabra sígame era el llamamiento de Cristo a Pedro. Amén. O sea, cuando Pedro, en el principio, cuando Pedro era un pescador, cuando estaba pescando, miramos que Cristo estaba caminando por la calle y luego mira a Pedro pescando y haciendo todo eso. Y luego Cristo le dice a Pedro, sígame, sígame. Amén. O sea, en eso miramos que Pedro responde a ese llamamiento. O sea, Cristo le dice, sígueme. Y entonces Pedro respondió, oyó el llamamiento y luego respondió al llamamiento. ¿Cómo respondió? Bueno, empezó a seguir a Cristo. Cristo le dice, sígueme, Pedro. O sea, ese era el llamamiento de Cristo hacia Pedro, a que Pedro le siguiera a él. Y pues miramos que Pedro oyó ese llamamiento y respondió. Respondió en que él empezó a seguir a Cristo. Cierto. O sea, él oyó el llamamiento y empezó a seguir, respondió al llamamiento. De igual manera, para nosotros, o sea, el seguir a Cristo es el llamamiento de cada cristiano. Amén. También se conoce como el llamamiento básico. Amén. El llamamiento básico. O sea, porque es de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo y empezar a seguir. Ese es el llamamiento de cada cristiano. Amén. Sígame. Sígame.
Miramos que Pedro oyó ese llamamiento y respondió a ese llamamiento. Y de igual manera, también ese llamamiento es para todos nosotros hoy en día. Amén. Dios nos dice, Cristo nos dice, sígame. Pero es a nosotros, si nosotros vamos a oír ese llamamiento y vamos a responder a ese llamamiento. Amén. Pedro oyó, Pedro respondió, pero también nosotros vamos a oír ese llamamiento, vamos a responder a ese llamamiento. Miramos que Pedro lo oyó y respondió, amén. Y luego después aquí miramos que Pedro, o sea, volviendo para atrás al versículo, cuando Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? O sea, estaba hablando de Juan. O sea, aquí miramos que Pedro estaba preocupado acerca de lo que Juan iba a hacer por Cristo. Estaba preocupado por lo que Juan iba a hacer por Cristo. Si iba a seguir a Cristo o si iba a dejar a Cristo. Y todo eso. Y por eso él dice, cuando mira a Juan, dice a Cristo, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de este? O sea, miramos que en eso se empieza a preocupar acerca de Juan, de que él va a seguir o te va a dejar. ¿Qué va a hacer este? Pero es en eso que miramos la respuesta del Señor. ¿Y qué es la respuesta del Señor a Pedro? Bueno, la respuesta es, ¿qué a ti? O sea, el Señor le pregunta, Pedro le dice, Señor, ¿pero qué de este? ¿Qué va a hacer este? ¿Te va a seguir o te va a dejar? ¿Qué va a hacer? Y entonces miramos que Cristo le dice, o más bien le pregunta, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? O sea, miramos que cuando le dice, ¿qué a ti? Básicamente lo que le está diciendo es que, ¿qué te importa de él? ¿Por qué te importa él? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Y luego volvió a repetir otra vez el llamamiento. Aquí está. Sígame tú. Sígame tú. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame tú. Ahí está el llamamiento otra vez. Sígame tú. O sea, seguir a Cristo es una cuestión individual. Seguir a Cristo es una cuestión individual. Que no depende de lo que otros hacen. O sea, seguir a Cristo es una cuestión individual. Que no importa, no depende de los que otros hacen. Es una cuestión individual. Entre usted y entre Dios. Cristo te da el llamamiento. ¿Qué es lo que Cristo te dice? Cristo te dice, sígueme. Sígame. Y depende de ti, de usted, si usted va a responder, si va a oír y va a responder a ese llamamiento. Porque es una cuestión individual. No importa o no debe depender de los otros, de las cosas que otros hagan. Por ejemplo, usted debe seguir a Cristo sin importar lo que otros digan o hagan. Tú sigue a Cristo. Échale adelante. O sea, no seguir a Cristo para usted no debe depender de lo que otros te digan o hagan. Porque es algo individual, es una cuestión individual entre la persona y entre Dios. Si usted quiere seguir al Señor, sígalo. Pero si no quiere, pues es triste. Pero es algo individual que no debe depender de lo que otros digan o hagan, sino debe de ser algo entre usted y el Señor. O
sea, ya Cristo ya dio el llamamiento. Pero depende de usted. Si usted quiere oír y luego responder a ese llamamiento. Sí, hermano, Amén. Porque seguir a Cristo es una cuestión individual que no depende de lo que otros hagan. Amén. Y entonces, lo que los quiero dejar hoy es un resumen de todo. Es que, primeramente, el Señor nos va a buscar donde nosotros estamos. Amén. El Señor nos va a buscar donde nosotros estamos. Amén. Segundo es que el Señor también quiere que le demos el primer lugar en nuestras vidas. O sea, el Señor quiere ser el Señor y Rey de nuestra vida. Amén. Él quiere ser el primero. O sea, el primer lugar en nuestra vida no debe de ser algo terrenal, algo mundial. Amén. O sea, algo del mundo terrenal. No debe de ser dinero, no debe de ser trabajo, no debe de ser ninguna otra cosa, sino el Señor. Amén. Pero a veces es difícil. Pero eso debe de ser, o sea, nuestra meta de ser el Señor. Que le demos el primer lugar al Señor. Amén. Porque el Señor es nuestro Rey y Salvador. Y como nuestro Rey y Salvador, Él merece lo mejor. Amén. ¿Qué es lo mejor? El primer lugar en nuestras vidas. Cierto. Nuestra prioridad más importante. Amén. Servir al Señor. Cierto. Estar con el Señor. Amén. Y tercero es que Él nos llama a que le sigamos sin importar lo que otros hagan. Él nos llama, nos da ese llamamiento. Sígame, sígame. Pero al final del día, depende de usted si usted va a seguir al Señor, si va a responder a ese llamamiento o si lo va a ignorar. Porque depende de usted. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó la predicación, amén. Muchas veces amamos otras cosas más que a Dios, ¿verdad? Muchas veces amamos estar con los amigos, muchas veces amamos tantas otras cosas que estar con el Señor, ¿verdad? Y pasamos mucho tiempo con algunas otras cosas y el Señor muchas veces esperándonos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que si oyemos hoy su voz, no debemos endurezcar nuestro corazón. Amén. Claramente de que el Señor quiere que lo sigamos. Amén. ¿Verdad? Y Cristo mismo dijo, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Y fíjate una cosa que estaba diciendo Lío, de que donde estemos, aún ahí Él nos busca. Amén. ¿Verdad? Aún ahí Él nos busca. Y fíjate una cosa, cuando Adán pecó, cuando Adán se sentía que había hecho lo que había hecho, se escondió, ¿verdad? Pero fíjate, Dios lo buscó, ¿verdad? Dios lo buscó y fíjate otra cosa, Dios lo encontró. Así que todos la regamos, todos cometemos errores y muchas veces hasta nuestra conciencia nos dice, pues tú estás mal, ¿verdad? Tú ya no cuentas. Y muchas veces la conciencia se vuelve nuestra enemiga. Así es. Porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Y muchas veces nuestra conciencia nos dice, tú ya la regaste, ¿verdad? Y muchas veces la conciencia va en contra de nosotros también. Pues mucho cuidado con la conciencia, ¿verdad? Porque quizás la conciencia de Adán le decía, no, pues tú ya la regaste, escóndete. Pero fíjate, el amor de Dios todavía lo andaba buscando donde estaba, ¿verdad? Y Dios lo encontró y lo trajo para atrás y lo perdonó, amén. Entonces, ahí está la predicación, ¿verdad? Entonces, Dios quiere ser el primero en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar 2 minutitos para orar y dígale al Señor, ¿verdad? Dígale al Señor,
que usted escuchó su voz, ¿verdad? Y dígale que le ayude. Vamos a agarrar 2 minutitos para orar y tenemos un break, ¿ok? Vamos a agarrar 2 minutitos. Vamos a orar, Señor. Gracias Señor por dejarnos llegar aquí nuevamente. Gracias Señor por darnos el deseo de hablar tu palabra. Gracias Padre por este día que te has dado. Te doy gracias por el hermano Adrián, la hermana Sonia y su hijo, Padre, que nos acompañaron. Te pido que nos sigas ayudando, nos sigas cuidando, nos sigas guardando, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Perdona nuestros pecados de cada uno de nosotros, Padre. Líbranos, Señor, de tentaciones, líbranos de tantas cosas, Padre. Guárdanos de peligro, Señor. Ayúdanos a nosotros a que tú seas el primer lugar, Padre. Amarte, Padre, sobre todas las cosas, Señor, gracias por cada hermano, Padre. Que podamos descender a nuestras casas llenos de gozo, Padre. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Padre. Señor, síguenos ayudando, síguenos dando gracias, Padre. Te pedimos por los hermanos, Señor. Ayúdale al hermano Román, Señor, también en todas las cosas, Padre. También te pido por Jesús, por mi esposa, por mis hijos, por la hermana Sonia, por el hermano Adrián, por Leo Junior, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre. Y damos gracias. Usa mi mente, usa mi corazón, usa mi palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ahí tuvimos la predicación. Son las 7:39. ¿Verdad? Acuérdense que salimos a las 8:30. Tenemos una media hora de enseñanza, así que vamos a tener un break de unos cuantos minutitos. Y tenemos té, tenemos café, tenemos pan, ¿verdad? Y luego, ¿qué más hay? Galletas, no sé qué más hay, ¿verdad? Y tenemos todo ese refrigerio para que en lo que estamos en el break tomemos algo, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el café? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a irnos al break y ahorita regresamos. Acá está el café, hermano, no sé qué más hay. Un tecito, hermano, Toño. ¿Sí lo va a pasar?